Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas. Y partimos con una buena noticia. Aquí veo en la prensa que el IPC de diciembre anota un registro negativo. Esto en más de un año, y hay una baja de las bencinas. Y el tema que tocamos ayer de esta señorita Fernanda Bachelet ha adquirido una dimensión un poquitito mayor. Dicen aquí que hay una política que se estaría implementando, se estaría haciendo fuerte de acabar con los pitutos, etc. La señorita Bachelet, como ustedes saben, renunció, y con esto el movimiento Vamos Chile, anunció que se terminaba, dada por cerrada la polémica. Eso es lo que estoy viendo aquí que dijo. Dejando de lado el tema si doña Fernanda tenía o no méritos para cumplir con su trabajo, yo creo que de sobra. Después de todo, ingeniera comercial. No se necesita un doctorado en astrofísica para ser agregado comercial y recibir telefonazos de los interesados en invertir en Chile o hablar de las posibilidades que hay acá. Eso lo puede hacer cualquier funcionario. Por último, tiene el apoyo de alguna cartilla, de alguna guía. No es precisamente necesario ser un tipo como para trabajar en la NASA. Pero, en fin, se dice, cerró la polémica. Esto no fue una polémica. Palabra que se puso de moda entre los comunicadores, que son amigos de poner de moda una palabra y la usan para todo, ¿no? La polémica de esto, la polémica del otro lado. Esto no fue una polémica. Polémica significa una discusión con el fin, supuestamente, de llegar a la verdad, llegar a un acuerdo. Esto no fue una polémica, esto fue un linchamiento. Un linchamiento transversal, diría yo, porque participó gente de ambos lados. Por algo, Vamos Chile le comunica al país que ha cerrado la polémica, así que podemos estar tranquilos. Y se habla entonces que esto tiene que ver con que hay que terminar con los pitutos, que hay que terminar con esas cosas. Bastante difícil, por cierto, en un país que tiene una larga tradición de apitutar a no uno a dos personas. Esto ha sido toda la vida, en todo gobierno, en toda época de la historia, sino que aquí se ha apitutado, como en el gobierno pasado, a cientos de miles de personas. A veces, la mayor parte de las veces con puestecitos, ahí nomás, pero la diplomacia misma está repleta de apitutados. Hay un carabinero retirado, un mayor, que creo que está permanentemente sacando notas, algo así como el portal mío, una cosa así, permanentemente está sacando notas en YouTube. Un hombre bastante valiente, porque encara las cosas, las dice de frentón con nombre y apellido, da su nombre y su apellido, no se anda escondiendo tras seudónimos, como hacen tantos héroes en Chile. Y dice de frentón que, por ejemplo, en las embajadas, en Italia, en Francia, nombró varios países, en la nota que yo le vi, hay agregados que son coroneles de su cuerpo, de carabineros, que ganan, bueno, no dijo cuánto ganan, pero sí nos dio el dato, por ejemplo, que para pagar el arriendo de donde sea que vivan, se les dan platas que van de los 30 a 50 mil dólares. Bueno, yo les digo una cosa, ni siquiera en Nueva York ustedes encuentran un arriendo tan caro como eso, salvo que vayan, no sé, al penthouse de un edificio que da a la Quinta Avenida o a Central Park. Entonces está claro que esa es una forma parte de un super pituto, y uno se pregunta quién puede hacer un coronel de carabineros, va a dirigir el tránsito en París o algo así. La diplomacia y la administración pública está llena de personas que cumplen o no cumplen, me han dicho, ninguna labor y simplemente reciben un salario. En el caso de la Bachelet, me imagino que iba a tener que cumplir una función de todas maneras, porque interesados en hacer negocio en Chile deben haber todavía. Y si no los hay, con mayor razón, tienen que trabajar para promover a Chile, inventar, organizar, qué sé yo, reuniones con empresarios, y cosas como esas que no son, como digo, de una dificultad que sobrepasa los márgenes de la inteligencia común y corriente. Pero se la crucificó, se la linchó, y eso se llama, cuando ya sacan el cuerpo de la horca, se llama fin de la polémica. Y esto tiene que ver con un tema mayor, y por eso lo sigo mencionando hasta el día de ahora, por lo menos, y es que en la política en Chile se ha convertido en una especie de interminable matinal. O sea, si ustedes han visto alguna vez un matinal, sabrán que es un programa que básicamente consiste en el pelambre de unos contra otros.
del mundo del entertainment, de la farándula, que la niña no sé cuánto está saliendo con este otro, que la vimos con el de más allá, y entonces interrogan a alguien y están todas las tipas así con unas caras serias, contándolas firmes. Y en eso consisten. Y muchas risas de repente también, pero tiene que haber la gente riéndose en toda oportunidad. Chile, la política chilena, que antes era una política con cierta mínima decencia ideológica, con gente que sabían por lo menos leer y escribir, ahora se ha convertido en un juego de farándula con faranduleros. Es cuestión que ustedes vean la composición del Congreso y se van a encontrar con un montón de figuras esperpénticas que vienen del mundo del circo, literalmente. Entonces la política a todos los planos ahora es una cuestión de perseguir personas. Los movimientos también de cualquier onda persiguen personas. Entonces en cualquier momento tenemos 1, 2, 3 o 4 o 5 tipos que los están crucificando por algo. O tipas. O lo que sea. No me acuerdo cuántos sexos se supone ahora que hay. Creo que son como media docena. Se crucifica gente. Y en eso consiste la política hoy en día. Es como la política en la época de los romanos, que para contentar a la chusma, a las masas, al proletariado de Roma, y en todas las ciudades importantes del imperio, habían juegos de gladiadores. O sea, la cosa era que la gente fuera a ver matarse unos a otros. Y aquí el público toma palco, prende la televisión, abre los diarios y se encuentra cuál es el crucificado del día. En esta oportunidad, esta semana fue Fernanda Bachelet, han habido toda clase de crucificados, no lo sabré yo. Vamos poniendo gente, subiendo gente a la horca, a la guillotina, a lo que sea. Vamos destruyendo gente. Una política de conventillo. Una política de muy baja calidad. Muy baja calidad. Y esto de decir que esto tiene que ver con una nueva manera de evitar los pitutos, eso va a ser muy difícil, además porque este es un país muy pequeño. Entonces siempre hay alguien que es sobrino de alguien, o que conoció a alguien, que estudió con alguien, que se encontraron en un cóctel con alguien. Basta eso hoy en día para decir aquí hay nepotismo. Por supuesto que hay nepotismo también. Toda la vida ha habido esto del apitutamiento masivo de los camaradas del partido. Pero todo esto convertido en el fondo, no en un principio de probidad, pónganle esas palabras sabrosas que de repente le ponen a las cosas, probidad. Bueno, estimado amigo, esto no es un tema de probidad, este es un tema de pelambre y de reventar a alguien. Y cerramos también nosotros el caso, ya que está todo el mundo cerrando la polémica, yo voy a cerrar la polémica también. Un tema más importante, no es tan estridente, no es tan estruendoso, aunque por momentos ha cobrado protagonismo en los medios de prensa, especialmente de algunos sectores, es que la Comisión de Hacienda finalmente llegó a una conclusión de que hay que eliminar la ley del cobre, la ley reservada del cobre, con la cual desde hace mucho tiempo, pero no tanto, no crean ustedes que esto es de la época del año Ñauca, no, es de los años 50 creo, la ley del cobre con la cual se financiaba y se sigue financiando automáticamente a las Fuerzas Armadas, que siempre ha parecido una cosa, para muchos sectores, una cosa injusta, impropia, inapropiada, no solo porque sea mucha plata, sino porque como que no hay control, como que no pueden los políticos meter mano porque es un automatismo legal. Simplemente por un porcentaje del excedente del cobre se tiene que ir a la financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y dadas las irregularidades que se han detectado, obviamente que pierde fuerza cualquier intento de alguien de defender o de argumentar a favor de la ley reservada del cobre. Para sustituirla hay un concepto que se está proponiendo de financiamiento que llama el señor ministro de Defensa, que no le conocía, tantas gracias verbales, polivalente. O sea, dice él, plata para armas, pero también para apagar incendios, por ejemplo, para toda clase de funciones benéficas o sociales. Esa cosa viste mucho hoy en día, cualquier cosa tiene que tener un tinte social. La palabra, por lo menos social, tiene que estar por ahí entre medio. Ahora, eso por un lado. Y por el otro, la mecánica sería, primero, cuando empiece esto, si es que rige, se vota un presupuesto para una duración de 4 años, y ya el quinto año se empieza a votar año por año. Del quinto se vota para el sexto, y así sucesivamente. Todo esto significa entregar el control del presupuesto de las Fuerzas Armadas al Congreso. De eso se trata. Y en teoría, en el pizarrón uno dice, pues, perfecto, está bien,
por qué el Estado, o más bien dicho, los poderes del Congreso, o sea, los poderes que representan la soberanía popular, no va a tener injerencia en el tema del financiamiento, así como lo tienen en el presupuesto de la nación. ¿Por qué tiene que haber una rama del Estado, una parte del Estado que se financia de otra forma? Todo eso está muy bien en el papel. Ahora hay que ver qué ocurre en la práctica. Yo les quiero hacer un poquito de historia. Cuando terminó la Guerra del Pacífico, en 1884, ya finalmente se acabó el asunto, se firmó un tratado, qué sé yo. Dada la experiencia que había tenido Chile, Chile se armó, especialmente en el área naval, y hubo un momento a finales del siglo XIX en que Chile tenía una armada más poderosa que la norteamericana. Bueno, no era difícil porque los norteamericanos hasta ese momento no le habían dado importancia al desarrollo de fuerzas navales, estaban preocupados de desarrollarse por dentro. Pero ya a finales del siglo XIX empiezan a pensar en términos un poco más internacionales, viene la época del primer Roosevelt, de Teddy Roosevelt, qué sé yo, y en un momento dado incluso sufrieron una humillación ante Chile por el poderío naval que tenía Chile, bueno, etc. Después de eso vinieron las administraciones que vinieron, la República Parlamentaria, después eventualmente vendría la época del cielito lindo con Arturo Alessandri, después vendrían esa década llena de tumultos y de cosas un poco casi farsescas, que fueron los años 30, los años de Marmaduke Grove, de gobiernos que duraban una semana, Montero, qué sé yo. Y durante todo ese lapso se olvidaron de las Fuerzas Armadas y se debilitaron más y más y más y más y más. Y llegó un momento en que Chile, cada vez que había una pretensión fronteriza, especialmente argentina, tenía que de una forma u otra ceder porque sabía que no podíamos llegar a otro territorio, a otro terreno, porque no teníamos cómo. Y esto llegó a su crisis máxima con la crisis del Beagle, donde Chile a último minuto, yo lo sé muy bien, estuve en esos tiempos, digámoslo así, tuvo que a último minuto comprar, me acuerdo hasta lo que se compró, comprando apurado en el mercado, en los mercados informales de armas, comprando apurado, porque además no se podía comprar en Estados Unidos ni en otros lados por el tema de que estaba gobernando Pinochet y había una prohibición de venderle armas al régimen dictatorial de Pinochet. Así que se compraron armas donde se pudo, incluso cosas bastante elementales en términos militares como de artillería. Se compraron cañones italianos, Howitzer, Otto Melara, me acuerdo muy bien de eso. Entonces, cuando un país está militarmente debilitado porque en los congresos, porque los políticos no están interesados en el tema, por muchas razones, porque prefieren dedicar el presupuesto a cuestiones que son más interesantes desde el punto de vista político, dan más votos, o porque se asume un poco ingenuamente que como no hay en este momento guerra, nunca más la va a haber, nunca va a haber una presión político-militar que no llegue a la guerra, pero sí llegue en el fondo a rendirse territorios para que no haya guerra, porque no podemos impedirlo de otro modo. Cuando no se toman en cuenta esos factores, lo que ocurre es que las Fuerzas Armadas empiezan a ser desfinanciadas poco a poco, gradualmente, y de un estado de fuerza que inspiraba respeto, se llega a un estado de debilidad que inspira desprecio. En la época de final del gobierno de Pinochet y en el gobierno y los primeros gobiernos de la Concertación, especialmente Ricardo Lagos, me parece, se llevó a cabo un proceso inverso. Las Fuerzas Armadas chilenas se rearmaron bien y hasta el día de hoy, en este momento, todavía es una Fuerza Armada respetable. Y gracias a eso yo creo que hemos vivido en paz, porque si hubiéramos tenido una Fuerza Armada como la que teníamos en los años 50-60, no me cabe duda que algunas de las presiones que hemos sufrido de parte de los vecinos habrían tomado otro cariz, no habrían terminado en la corte de La Haya, habrían terminado en el campo de batalla probablemente. Porque cuando uno ve a alguien, cuando uno ve a un estado vecino del cual se ambiciona un territorio, que en realidad no tiene ninguna capacidad para defenderse militarmente, entonces las presiones se hacen cada vez más descaradas, más fuertes, sabiendo que el otro va a tener que fingir que va a llegar a un acuerdo legal o que la fraternidad de los pueblos, alguna cosa, para no llegar a los golpes, porque los golpes no va a poder imperar, no va a poder defenderse. Entonces, eso es lo que sucede cuando un país no tiene capacidad disuasiva creíble. Entonces, lo que quiero decir es que, a pesar de que se dice mucho que al final de cuentas todos somos chilenos y que cuando llega el momento de los cubos, los parlamentos, los congresos, los políticos toman en cuenta eso, en la práctica del día a día no es así.
Entonces corremos un riesgo, yo no digo que vaya a ocurrir, pero corremos un riesgo importante que los presupuestos cuando empiecen a votarse dependan del momento político, dependen de cuál es la coalición que tiene la mayoría, depende de cuál es el clima mental que está imperando en ese momento, cuál es la ideología que está de moda. Y entonces eso va a influir en las votaciones en el Congreso para los fondos de las Fuerzas Armadas. Y aquí hay dos cosas que hay que considerar. La gran mayoría de los políticos son de una ignorancia absoluta en términos en materia de geopolítica, militares. No tienen idea, por ejemplo, cuál es la vigencia, la capacidad disuasiva de un sistema de armamento. Creen que una vez que uno se compró la Matagato, eso ya sirve para siempre. Y no, los armamentos van evolucionando, y cuando los armamentos evolucionan, los armamentos que no evolucionaron no sirven para nada. Simplemente no cumplen su función. Son destruidos, digamos, en un instante. El país queda literalmente desarmado, como que tuviéramos, en vez de rifles, tuviéramos mosquetes todavía, para ponerlo aquí en extremo. Eso no lo entienden, o lo entienden a media. Y la otra cosa es que tienen la presión de sus clientelas políticas, que quieren recursos para sus cosas, y ellos quieren ser reelegidos, tener un buen rating. Entonces esa es otra presión para que haya la menor cantidad de presupuesto para algo que parece innecesario, porque por último, si no hay guerra, dicen, ¿de qué están hablando? Si no hay nada, no pasa nada, somos todos amigos en América Latina. Entonces estamos corriendo el riesgo de que en un proceso que tome unos 10 años, algo así, si las cosas se dan como yo creo que van a ocurrir, las Fuerzas Armadas pierdan su capacidad disuasiva. Empiezan a quedar anticuados sus misiles antitanque, o sus tanques, o no haya plata para traer repuestos, o no haya plata para mantener los aviones con la aviónica, o sea, la electrónica al día, que los radares sean mejores que los del adversario potencial. Y si esas cosas empiezan a degrada todo, degrada la capacidad del país, degrada la capacidad política del país en el concierto internacional. Y entonces ya cualquier matón del barrio nos viene a provocar, y nosotros sabemos que no podemos hacer mucho. Ese es el problema que tiene el tema de las votaciones en el Congreso. En teoría suena muy bien, el Congreso representa la soberanía popular, ellos verán qué es lo que se da según las proposiciones del gobierno, que además también es un ente político, pero se corre ese riesgo, que ya Chile pasó por eso y tuvimos medio siglo por lo menos realmente en pelotas desde el punto de vista militar, si no más. Les quiero recordar ahora Baumex, una vez más, les quiero recordar Baumex. Joyas de diseños especiales, hechas por supuesto con platería, con oro 18 quilates, y que son completamente distintos a las joyas que usted ve en joyerías convencionales. ¿Qué ofrece Baumex? Pulseras de Charms, platería con cristales Swarovski, platería italiana, la nueva línea Moonlight de plata esterlina y piedra luna, exclusivas joyas de Bohem, exclusivas por el diseño, insisto en lo del diseño, que es lo que hace la diferencia, joyas de plata de palo masculinas. Los hombres también usamos por lo menos anillos de repente, cosas como esas. Y la tradicional platería mexicana. El sitio baumex.com, entre usted ahora, mire lo que hay, compre y recíbalo en la puerta de su casa, estimados amigos. Yo los invito a que entren ahí por lo menos a mirar. Siempre es bueno saber lo que hay en el mercado, ¿no es cierto? Y en términos de platería, de joyas, Baumex es la respuesta. Ustedes aquí van a ver cosas realmente muy, pero muy bonitas. Uno de estos días les voy a mostrar un catálogo que tengo por ahí en alguna parte, lo fondié. Ya no lo he podido encontrar, para que vean ustedes que realmente son cosas muy, pero muy hermosas. Y como les digo, esto del presupuesto de la Fuerza Armada discutido en el Congreso presenta algunos peligros. Yo no me creo esa historia de que todos los políticos finalmente se acuerdan de que somos chilenos, que hay un tema de Estado, que es la defensa, todo eso, todos lo saben eso, ¿sí? Yo no digo que no lo sepan. El problema es que en la práctica política del día a día, lo que vale es la cuestión del poder. El viejo tema que me decía Ramón Silva, la cuestión del poder, o sea, la cuestión de cómo vamos
con este presupuesto para que en la próxima pasada electoral nos vaya bien. Y eso de la guerra y los conflictos militares, eso es ciencia ficción, eso en las películas, esto no pasa en América Latina. Claro que pasa en América Latina, se les ha olvidado. Han pasado incluso en el siglo XX. Sí, pues. Bueno, pero en fin, el viejo principio romano de si quieres paz, prepárate para la guerra sigue estando vigente, está vigente a todo nivel en el mundo. Y a uno le podrá no gustarle eso, uno puede imaginar un mundo maravilloso en que todos nos tomamos la mano y bailamos una ronda y nos repartimos los bienes de este maravilloso planeta equitativamente, pero ese mundo todavía no existe. Cuando el día que existe me avisan y yo soy el primero en salir con un cartel a decir de que hay que terminar con el presupuesto de las Fuerzas Armadas. En lo internacional, o más bien dicho, en lo planetario, que nos abarca todo, Perú puso en vigor algunas de las disposiciones que se establecieron en la semana pasada en el Grupo de Lima y dice que no va a dejar entrar a ningún evento a Perú, a Maduro y su círculo. Y este grupo se reunió y Perú tomó esta decisión bien taxativa, porque este jueves, en 2 días más, se inicia un nuevo periodo del señor Maduro, que fue elegido en un proceso electoral que no cumplió con ninguna de las garantías mínimas de decencia que tienen que tener un proceso electoral. Con un país que se le ha ido millones de personas, con los opositores encarcelados, con el Congreso, la Asamblea convertida en nada, en una fachada. Incluso el Grupo de Lima, en la semana pasada, llamó a Maduro, en el fondo, a que abdique, a que transfiera el poder a la Asamblea Nacional, que es el organismo que deschachetó el propio Maduro, y que se celebren nuevas elecciones. En el intertanto, la Asamblea estaría a cargo del gobierno del país. No van a reconocer el gobierno Maduro en concreto. ¿Cómo podría reconocerse un gobierno como ese? ¿Saben ustedes la inflación que prevé para este año varios organismos internacionales que estudian estas cosas? Ustedes no me lo van a creer. La inflación que se prevé es de 10 millones%. Recuerden ustedes que un 100% de aumento del costo de la vida significa que las cosas cuestan el doble. Si es el 1000%, significa que cuestan 10 veces más. Y vayan avanzando hasta que lleguen a 10 millones, creo que los aumentos es 100.000. 100.000. O sea, lo que costaba 1, ahora cuesta 100.000. La economía venezolana simplemente se hundió. No es que creció poco, que tiene problemas, se hundió. No es que esté creciendo poco, está achicándose y rápido. No es que hayan algunas cosas que faltan en los supermercados, sino que el desabastecimiento es total. Los hospitales no tienen ni pachescurita, no hay remedio, no hay nada. Es un desastre absoluto, completo y total. Si no, imagínense ustedes que los diplomáticos latinoamericanos, que nunca han sido muy buenos para decir nada derechamente y que siempre han sido unos cantinflas, para que lleguen en este caso a decretar que Maduro tiene que irse, para que llegue un país como Perú a decir aquí no entra nadie de ese círculo, las cosas tienen que estar realmente extremas. Por supuesto, Maduro y sus feligreses pagados o ad honorem, que tienen en todas partes, incluyendo Chile, aquí pagados, van a decir que esto es una ofensiva, lo está diciendo ya Maduro, del imperialismo norteamericano, que no quieren dar un golpe de Estado. Ojalá le den un golpe de Estado al señor Maduro, que lo saquen de ahí. Y no puede ser lo que está pasando en ese país. Será feo un golpe de Estado, por supuesto que es feo, pero más feo todavía es el gobierno Maduro. Más crímenes han cometido. El crimen principal, está matando un país. A la pasada mueren sus ciudadanos. Algunos estarán muriendo porque no los atendieron en los hospitales, otros porque no encontraron los remedios, el de más allá se enfermó porque simplemente está desnutrido, otros se tienen que ir. ¿Y a cuántos millones van? Bueno, varios millones se han ido del país. Y el país está repleto, ¿saben ustedes de quién además? De cubanos, que han llegado, los cubanos, en un país que no ha salido nunca de su pobreza, que ha vivido siempre bajo la dinastía, porque ni siquiera es el gobierno del Partido Comunista Cubano, el partido de la dinastía Castro. Bueno, repletó
Venezuela de asesores, especialmente en el campo de la policía, del espionaje, de la policía política, en eso son buenos los cubanos, para destruir la oposición, cosa que han logrado venezolanos. Ese es el país al que pretende presidir desde el jueves, por otro periodo, el señor Maduro. Antes de continuar, les recuerdo, estimados amigos, que los calores se combaten con Climo. Climo, esta empresa, que están ustedes viendo a mi lado, ustedes ya la han visto muchas veces. Uno de estos días les voy a mostrar unas imágenes de las que tengo en mi casa, que entrega el servicio que usted necesita. En verano usted necesita aire acondicionado, frescor, poder respirar en paz. En invierno usted necesita calefacción. Y siempre, en cualquier época del año, usted necesita un aire que no ande lleno de polvo, de pelusa, de los pelitos de los gatos, los perros, polvo en suspensión. Tiene un filtro que va purificando todo eso. Así que usted respira un aire puro, un aire que está sin todos esos materiales y a la temperatura que usted quiere. La controla a control remoto, la controla fuera del país si quiere con una aplicación porque está conectada a internet. Consume muy poca energía eléctrica, es silencioso. Se acaban los peligros de la combustión de leña, parafina, gas o cualquier otra cosa. Se acaban los tremendos gastos asociados a ese tipo de calefacción. Se acaba la dependencia de los camiones de reparto, las bombas gasolineras, del hombre que trae la leña, etcétera, etcétera. Se acaban los gastos infernales que entrañan las estufas eléctricas convencionales. Se acaba todo eso. Se acaba esa tecnología ya obsoleta. Y segundo, usted arrienda este servicio. Usted no tiene que comprar estos artefactos. Usted arrienda. Cada mes paga 25.990 por aparato. Si usted saca la cuenta de lo que vale, por ejemplo, calefaccionar una casa en invierno, sobre todo en los periodos donde hace más frío, incluso con una cosa supuestamente barata como la parafina, se da cuenta de que esto es mucho más conveniente económicamente hablando también. Así es que póngase en contacto con Miclimo en miclimo.com. Ese es un sitio web. Entre a miclimo.com y ahí está todo el mecanismo para que usted solicite una visita de los técnicos y empiece el proceso de disponer de su clima, un clima personalizado. Por ese motivo, porque idearon este sistema, es que esta empresa ganó un premio de innovación. Una cosa curiosa que iba a suceder en Valparaíso, pero que no sucedió, era en el Salón de Honor de la Municipalidad de Valparaíso un homenaje a la Revolución Cubana. Pero no se celebró porque algún imbécil llamó probablemente por teléfono o mandó un aviso desde alguna, qué sé yo, tratando de pasar colado, avisó de que había una bomba. Entonces no, por si acaso era cierto, el homenaje no se realizó. Obviamente que el que hizo eso es alguien poco amigo de la Revolución Cubana. Podemos imaginar que alguien de derecha, qué sé yo, no sé quién sea. Pero lo que sea, es un idiota. Es uno más de los que está contribuyendo a un clima que no podemos tolerarlo en Chile, de violencia o amenazas de violencia. La gente que quiere homenajear la Revolución Cubana tiene derecho a hacerlo, así como uno si quiere puede mañana homenajear no sé qué cosa, a pesar de que aparentemente, gracias a la comisión, a ciertas comisiones del Congreso, hay algunas cosas que se pueden homenajear o de las que se puede hablar tranquilamente y otras que no. Ojo con eso. Pero para mí el punto yo me pregunté es ¿qué es lo que hay de homenajeable en la Revolución Cubana? ¿Cuál es el homenaje? ¿Cuáles son las grandes gracias de la Revolución Cubana? Naturalmente usted, si es partidario, si es una persona de izquierda, tiene una lista de supuestos logros. Parece que tenemos un incendio por aquí cerca. Bueno, que se liberaron del imperialismo americano, que se liberaron de las mafias que manejaban los casinos en La Habana, que hay justicia para todos, que mejoró la salud, etc. Bueno, es probable que en algunas de esas cosas es cierto. Por supuesto, cuando uno tiene recursos que llegan de otro lado, y por lo tanto uno no tiene que demostrar lo primero que tiene que demostrar un sistema, y es que funcione. Cuando uno recibe recursos primero de la Unión Soviética, después recibe recursos de las gracias de sus ciudadanas, gracias al turismo. Claro, uno puede montar
cualquier cosa. En la Unión Soviética se montó una industria aeroespacial también, a pesar de que el sistema no funcionaba, porque uno siempre puede concentrar en un esfuerzo todos los recursos científicos y económicos para lograr un fin. Los egipcios, por ejemplo, no era una sociedad donde la gente común y corriente, salvo el faraón y su corte, viviera en la prosperidad, pero si el faraón quería hacer una pirámide, lo podía hacer. Se pueden concentrar recursos, especialmente si uno maneja un estado centralizado, un estado despótico. Uno puede hacer lo que quiere aún con los pocos recursos que hay. Así que por supuesto que Cuba tuvo algunos avances, era que no. Cualquier nación, hasta las más espantosas que han habido en la historia humana, podría mostrar que hubo algún avance en alguna cosa. Pero uno no puede medir el éxito de un sistema social, sobre todo uno que prometía la llegada del hombre nuevo, como me acuerdo que hacían los cubanos y sus feligreses acá en Chile, el hombre nuevo. Nunca dijeron en qué consistía el hombre nuevo, pero era nuevo. Uno tiene que medir las sociedades por los raseros que esa misma sociedad se pone. Y ni siquiera ha cumplido con los raseros mínimos de una vida decente para sus propios ciudadanos. Entonces, yo no sé en qué consiste el homenaje. Yo no sé qué es lo que se va a homenajear de Cuba, francamente. Y aquí yo veo aquí una especie de inercia mental. Porque a estas alturas, digamos, no hay manera de engañarse con Cuba. Los estudiantes que yo conocí en el pedagógico en los años 60 eran bien tontones, por supuesto. Pero por último, no se sabía bien lo que pasaba en Cuba, no se sabía bien lo que pasaba en la Unión Soviética. Había cierto silencio. Lo único que llegaba acá de Cuba eran revistas de cine y habían los famosos concursos literarios de Casa de las Américas, había un cierto glamour, uno podía ser engañado. Y las personas ahí, medias lesas, por supuesto, eran fácilmente engañadas. Pero ahora ya sabemos en qué consistió y cuáles son las condiciones en que viven los cubanos. Entonces, que sectores de izquierda sigan homenajeando y sigan rindiéndole culto a la Revolución Cubana es el resultado de una inercia mental muy similar a la de los creyentes de cualquier fe. Y uno se pregunta, oye, ¿por qué esta gente en Italia que son tan creyentes, unos para golpearse el pecho, cómo es posible que haya pueblos completos que de repente van a una gruta, a un templo, señor, a ver si se derrite la sangre de San Genaro? Entonces uno dice, pero ¿cómo puede haber tanta ingenuidad, Pero es una tradición. Yo no creo que la gente que va a ver licuarse la sangre de San Genaro se ponga a pensar en la imposibilidad física, biológica, que exista un recipiente donde se conserve la sangre de alguien que murió hace 1000 años y que además en cierto día del año se vuelve a licuarse. Todo eso, ¿no es cierto?, no resiste el más mínimo análisis. Pero nadie piensa en eso, simplemente hay que ir. Hay que ir. Yo alguna vez estuve, en el año 69 creo que fue, andaba por una ciudad del sur de Chile, que nunca me ha gustado mucho, no la voy a mencionar para que no me odien de allá. Y en cierta época del año, creo que para el 19 de septiembre, todo el pueblo, con un automatismo propio de la migración de los pájaros, así, una cosa instintiva, se iban a sentarse a la orilla del río Claro a hacer un picnic. No importa si el día era asqueroso, si estaba lloviendo, si estaba feo, no importa si no tenía sentido sentarse al lado de un río a ver pasar el agua, sentarse arriba de unas piedras, tratar de comer unos tallarines llenos de arena, llenos de mosquitos. Yo cuando me invitaron a eso fui dije, pero ¿cómo esta gente viene aquí? ¿A qué vienen acá? ¿Cuál es la gracia de ir a hacer caquita echar unos arbustos? ¿Dónde está el bife en este cuento? Entonces me respondió, es que siempre se ha hecho. Bueno, las celebraciones político-religiosas también tienen esa condición inercial. Siempre se ha homenajeado a la Revolución Cubana, así que aunque la Revolución Cubana se haya una chacota, una farsa de mal gusto, hay que homenajear. Y está bien que homenajeen lo que se les dé la gana. Y me parece muy mal que alguien haya tratado de joder eso y jodieron ese homenaje con una amenaza de bomba. Me parece, francamente, un reflejo del clima muy desagradable y muy peligroso que estamos viviendo en Chile. Y antes de terminar el programa, les cuento que estamos, a ver, aquí lo tengo anotado. Sí, en una semana más, la próxima semana, más o menos a mitad de la próxima semana, el Congreso británico, o sea, el Parlamento, vota finalmente en la propuesta de plan de salida de la Unión Europea que tiene en sus manos la primera ministra, la señora May. Proyecto de salida que cuenta con una tremenda oposición de todos los sectores,
especialmente de los sectores, por supuesto, partidarios del Brexit, que han entrado en una especie, están como corriendo la moco, o sea, se han enloquecido. Hay gente ahí que incluso ya prefiere una salida sin tratado ninguno. Y no se imaginan ustedes lo que significa eso. Fíjese que hasta este momento, estaba viendo cifras, hasta este momento, sin que haya una salida brutal, sin que todavía haya salido, de hecho, de la Unión Europea de Gran Bretaña, la economía británica ha perdido $1 trillón. Cientos de firmas, especialmente el mundo financiero, que es muy importante en Inglaterra, en el Reino Unido, se están yendo a Europa, están mandando su gente a Europa, están instalándose en Europa para poder trabajar en Europa como trabajan ahora, sin perder todas las ventajas que tienen al ser parte de la Unión Europea. Y junto con esas empresas financieras que están mandando a su gente, que están trasladando sus sedes, que están abriendo sucursales, que están mandando recursos, hay otras muchas empresas que están cerrando en Inglaterra y que se están trasladando también a Europa continental por el mismo motivo. En otras palabras, los ingleses, la parte más ignorante de Inglaterra, debo decirlo, la parte que todavía está casada con el viejo mito de la Splendid Isolation, no se pegó un tiro en el pie, se pegó un tiro en la cabeza. El Reino Unido no va a salir en buenas condiciones de esta situación. El Reino Unido cometió casi un suicidio. Yo he seguido este asunto de cerca porque me llama siempre la atención cómo decisiones tomadas a veces por unas pocas personas, una camarilla del poder, y a veces tomadas en un evento democrático, como fue este caso, pueden tener consecuencias desastrosas. O sea, qué fácil es echar abajo un país. Qué fácil es que un gobierno malo eche abajo un país, o que un dirigente penca arruine un país, o que una decisión mala de una asamblea democrática reviente un país. Y digamos, en la historia está repleta de ejemplos de esto, que se remontan a la época de la guerra del Peloponeso, que está muy bien documentada por Tucídides, decisiones tomadas en la asamblea popular, digamos, de Atenas, que llevaron al desastre de la campaña de Sicilia, por ejemplo, que fue brutal para los atenienses. Finalmente fue una de las causas de su fin en la guerra, su derrota. Entonces es extraordinario la manera a lo largo de tantos años en que la economía británica, toda la vida misma, hasta el viajar al continente, va a cambiar completamente. Ya los británicos se van a convertir como ciudadanos de Chile, que tienen que llegar con pasaporte y con visa y hacer una cola en una caja especial. Y ya no pueden quedarse en Europa todo el tiempo que quieran, son turistas. Todo cambia, desde las cosas más anecdóticas a las cosas más de base, por esta salida. Y no hay ningún tratado o deal con los europeos, como el que está manejando May, que pretende que se vote favorablemente la próxima semana, que sea bueno, porque de lo malo no puede salir nada bueno. Esa es una frase de las viejas nomás. No, algo bueno saldrá de esto malo. No, de lo malo salen cosas malas nomás. De la salida de Europa no puede haber ninguna cosa mala. Pueden haber cosas malas y pueden haber cosas peores, pero buena ninguna. Y vamos a ver qué efectos va a tener esto en la Unión Europea. Yo me imagino que algunos países que han coqueteado con la idea de salirse o que han amenazado con salirse para obtener, un poco para chantajear a la Unión Europea, se la van a pensar dos veces cuando vean los efectos que ya está produciendo y que van a producir en cascada en el Reino Unido la salida de Europa. Y creo, mirando aquí mis notas en este viejo blog fiscal, que no me acuerdo cómo llegó a mi poder, que he cubierto todo lo que me parecía importante. Sí. Vamos a ver qué nos trae la vida en los próximos días. Y una vez más reitero mis agradecimientos a todos los que apoyan este programa, por ejemplo con comentarios. En general yo no entro a YouTube, como ustedes saben, no soy muy amigo de las redes sociales, pero dado que estoy haciendo esto, por lo menos una vez a la semana me meto para ver al azar, tomo cualquiera de los programas que he hecho en la semana y veo cómo reacciona la gente, y por lo que he podido ver, el 90 y tantos % o más tiene una opinión favorable al programa, me felicitan, y yo me siento muy agradecido. Y los otros, bueno, es probablemente gente que ni siquiera ve el programa, sino que llegan al sitio simplemente para poner el dedo para abajo nomás por joder, pero está bien.
Que hayan los que haya. Yo en eso, a uno puede no gustarle cierta gente, no gustarle ciertas críticas, no gustarle ciertos comentarios, encontrarlos incluso realmente despreciables muchas veces, pero en eso consiste la tolerancia, en tolerar las cosas desagradables, no las agradables. Y eso es lo que algunos sectores políticos en Chile no pueden tolerar aparentemente. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo mañana.